trabajando para prosperar, aprendiendo a colaborar para avanzar en la comunidad. El Ayuntamiento Inca Mallorca, España, Telpaneca, Nicaragua, recibió el Premio Europeo Cooperación Descentralizada para el Desarrollo. El hermanamiento en el marco de la cooperación local es un compromiso de contribuir al desarrollo en los que las administraciones públicas locales juegan un papel fundamental dado su condición y cercanía con la población. La dimensión local es, por tanto, el espacio por excelencia que permite la confluencia de relaciones entre los ciudadanos y sus autoridades municipales para posibilitar el desarrollo sostenible de la participación de la ciudadanía. Son precisamente los hermanamientos el instrumento que permite el conocimiento de los pueblos. Un ejemplo de compromiso para el desarrollo local lo constituye el acceso al agua potable como un derecho humano, reduciendo desigualdades en la comunidad de Apahuique, municipio de Telpaneca. Un problema para los pobladores de la zona era la falta de agua de consumo en las familias de la comunidad, ubicada en la cercanía de la ribera del río Coco, el más largo de Centroamérica. Y luego, porque fíjate que a mí me tocaba del río a la casa una distancia como de aquí a aquel cerro, mire. Y así me toca todos los días. Todos los días, sí. Difícil, sí, la consumida de agua. Nos quedamos sin agua que hasta 8 días, una semana que es 15 días, sí. En la temporada de sequía, que es la mayor parte del año, hombres, mujeres y niños llegaban al río para captar agua. Esta práctica dejaba vulnerable a las familias para contraer enfermedades por el consumo de agua no saludable. Mire, desde que empezamos a tomar esta agüita, diarreitas así, pero que con pastillas se curan, con algún montecito, algún cocimiento, o vamos al centro, ahí ya se controla. Pero hubieron casos que por poquito, porque se movió la gente y los llevaron inmediato al centro de salud, era el colerín, graves, diarrea y vasca. Pues nosotros ya le sentimos más bueno el sabor, a como es de ñachón, cuando uno está acostumbrado a beber agua del río, uno la sentía como dulceta, así, pero cuando uno ya se acostumbra ya la siente más buena que la del río. La zona, por estar ubicada en el corredor seco de la región centroamericana, limita las posibilidades de los habitantes para salir de la pobreza, por lo que realizaron una propuesta ante las autoridades municipales para trabajar en complementariedad y ejecutar un proyecto que garantice el derecho fundamental del consumo de agua potable. Ejecutamos el proyecto comenzando con el zanjeo, con jalando el material, arena, piedra, cemento, hierro, todo eso. A través de eso ya los pusimos en lo que es la estructura del tanque, que lleva el máximo de anchura, lleva sus 35 centímetros de ancho. La capacidad tiene 22.000 galones y está capacitado para 60 familias. Eso fue lo que nos impulsó a nosotros como CAT y a la población en general a hacer gestiones ante la alcaldía municipal, la cual hizo gestiones también con otros. La señora alcaldesa Bernarda hizo gestiones con otras instituciones y así proyectaron este proyecto para acá, pues, por parte de la cooperación, o sea, de la UCON, y quienes, verdad, por bendición de Dios nos apoyaron en un monto de 764.000 córdobas con 815. Ese es el monto que ellos dieron en material, en cemento, en tubería, en pintura, en llaves domiciliares, llaves de pase. ¿Y para qué? Pues y nosotros como comunidad, toda la comunidad en general, hemos aportado más de 200.000 córdobas en mano de obra. Un proyecto con participación activa de la población, integrándose directamente, todos aportando días de trabajo para alcanzar el sueño más deseado, tener agua de consumo humano en sus viviendas y en el centro escolar.
porque esa es una gran importancia. Antes nosotros no contábamos con este vital líquido, ¿verdad? Para regar las plantas, para la alimentación escolar que se nos da en nuestra escuela. Gracias pues ahora que tenemos esta posibilidad de este proyecto a mejorar todas nuestras actividades diarias en la escuela. La obra ahora está a cargo de los habitantes de la comunidad, organizados en el Comité de Agua Potable para velar por el funcionamiento y garantizar que no falte líquido vital durante todo el año. Un requisito, que cuidáramos la fuente ojo de agua y a través de eso que le diéramos mantenimiento en reforestar, en cuidar la materia prima que es privada, y también apoyarlo. Y algo muy bonito que me gustó, te lo voy a decir directamente, fue el acompañamiento que nos dio tanto la alcaldía como la UCOM, ¿verdad? Porque incluso ellos vinieron a hacer reuniones aquí con la familia para participarles cómo iba a ser el proyecto, cómo estaba todo lo del proyecto, y no nos dejaron recaer esa carga solo nosotros el cargo. El agua llega a todos los hogares por gravedad, a través de tuberías. Las familias han pasado dificultades por la falta de este recurso. Están convencidos que el compromiso ahora es con el medio ambiente, evitando quemas, sembrando árboles y hacer uso adecuado del recurso bosque. Un esfuerzo de todos, por el bienestar de todos. Así logró la comunidad de Apahuique tener agua potable, gracias al apoyo de la cooperación municipalista con el Fons Mallorquí a través del INCA, coordinado por la UCOM y la Alcaldía de Telpaneca. Este esfuerzo es un modelo exitoso de trabajo complementario en nuestra región. A 12 años gestando la cooperación municipalista, clave en la reducción de la pobreza.